por mi información. Entonces, cualquier pregunta que tengan sobre estos 3 ítems los vamos a resolver, ¿listo? Cualquier pregunta que les surja leyendo el cuestionario, pero me gusta que tengan el cuestionario. Cuando ustedes llegan a la pregunta 104 y dicen, no, la verdad yo nunca he entendido esto de sumatoria de fuerzas en el eje X, esa vaina nunca la he entendido, no entiendo cómo hacer un vector. Me dicen acá, profe, la verdad yo no entiendo cómo hacer un vector, y yo les explico qué es un vector, cómo hacerlo, para dónde va, qué es el sentido, todo eso, ¿listo? La idea es que quedemos completos todos. Y otra cosa muy importante que les digo, recuerden que no hay pregunta tonta, cualquier pregunta nos refuerza el conocimiento y cualquier información variada que adquiramos nos puede servir para futuro, ¿listo? Para que en las pruebas ustedes simplemente ven un diagrama y se está listo. Esto es en el eje X, esto es en el eje Y, por tanto esto, prima hacia arriba y el movimiento se da en tal sentido y salen rapidísimo, ¿listo? Ese es mi objetivo, que logren sintetizar lo más rápido posible y que piensen así, volando, ¿listo? Entonces, ese es mi objetivo principal. Con eso en mente, y debí haber arrancado por ahí, mi nombre es Marco Fidel Mosquera Ramírez, soy químico de la Universidad del Cauca con maestría en Ciencias Químicas y científico de vocación. Entonces, cualquier duda que tengan, pueden preguntar con el mayor de los gustos. Mi correo electrónico, manejo estos 2 correos, el institucional de la universidad, con el cual voy a tener acceso a las grabaciones y a todo, y mi correo personal, ¿listo? A estos 2 correos ustedes pueden escribirme cuando tengan alguna duda o alguna inconveniente, ¿listo? Si por algún caso X ustedes necesitan algo relacionado también, pueden encontrarme en este apartado, @ y colocan todo este nickmer, todo este nombre, Marco Fidel MUSQ, Moscú, ¿listo? Ahí me encuentran ustedes en esa nueva red social maravillosa, genial, que todo el mundo domina, que se llama Telegram. ¿Listo? Ahí estoy, con ese apartado. Si no, aquellos que también se las dan de vivos y artistas, en el chat de WhatsApp, en el grupo, ustedes van y buscan, ven mi cara y algunos de ahí sacan mi número celular. No hay ningún problema si me quieren escribir por WhatsApp, tienen algún inconveniente, alguna pregunta, alguna duda, me pueden escribir, pero no es lo más recomendable, ¿listo? Estos canales abiertos de chat como Telegram y WhatsApp los dejo abiertos para cosas de profe y no puedo ir a clase, perdónenme, excúsenme, pero ya aprendí el trabajo, ¿listo? Y en caso de que tengan ustedes alguna duda relacionada con el curso, esa sí les agradecería que por favor vayamos aquí, al mismo curso. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda mucho. Entonces usted viene aquí, va al trabajo como tal, y es porque yo soy el jefe, pero aquí usted puede ponerle comentar, ¿listo? Entonces usted aquí me comenta, profe, no entendí la pregunta 31. ¿Por qué es más importante acá? Porque así puede venir otra persona y decir, mire, profe, yo tampoco la entiendo, y esto yo la tomo en cuenta para explicarle en la clase. ¿Listo, chicos? Hola, probando, ¿se fueron? Sí, sí, señor, muchas gracias. Ah, listo, listo. Entonces ya, no siendo más, entremos en materia. Ahorita sí vamos a lo que me gusta, a trabajar. Hasta ahí todo está bien, está claro. ¿Estamos bien del sistema? Sí, sí, señor. Eso, Jennifer, gracias por participar. Entonces, ahorita sí, volvámonos para acá. Y voy a verificar aquí. Listo, ahí se está presentando. Entonces, ya habiendo pasado por aquí, arrancamos con la temática. Entonces, lo primero que vamos a encontrar, les voy a mostrar, son 3 tipos de preguntas tradicionales que tiene el ICFES y la estructura que ellos tienen. Lo primero es vamos a ver cómo se estructura una pregunta, entonces por lo menos arrancamos a leer esta. En un metal que pierde electrones, la cantidad de electrones es mayor, la cantidad de protones es mayor que la cantidad de electrones, y por tanto la carga es positiva y se representa con el signo más. Esto es una información que nos entrega. Esto es un planteamiento de la pregunta, ¿listo? Es algo que ya vamos a definir que es verdadero. Eso no lo vamos a poner en duda. Entonces, si tiene más protones que electrones, la carga es positiva. Eso es verdadero, ¿listo? Entonces, esa primera parte es un planteamiento, algo que nos dice y nos plantea hacia dónde vamos. Es decir, eso es información, ¿listo?
es la información necesaria para comprender la situación descrita más adelante. Entonces, primero nos dan una información, nos dicen, el cielo es azul. ¿Listo? Usted ya sabe que eso es verdadero o asumirá que eso es verdadero y procede ahorita sí a leer la siguiente etapa. Dice que esto es un problema. Miren, aquí se tienen dos esferas metálicas idénticas. Una esfera inicialmente con carga positiva y otra esfera 2 inicialmente neutra. Al ponerlas en contacto y luego separarlas, se observa que las dos esferas quedan con cargas iguales. Q medios positivo, como muestra en la figura. Entonces, ese es el problema. Teníamos una esfera, la una estaba cargada positiva, la otra neutra, se juntaron y después cada una quedó con cargas iguales. Esto que tenemos aquí ya es el planteamiento del problema. Este es el problema que vamos a analizar. ¿Listo? Y para solucionar lo que voy a requerir simplemente mi conocimiento y esta información que sé acá. Lo que sé es que cuando hay más protones que electrones, la carga es positiva. Entonces, debió haber pasado algo con el movimiento de los electrones. Hay dos cosas que ustedes deben saber que vamos a ver en química. Los electrones son los que se mueven y los protones siempre se quedan quietos en el núcleo. Entonces, yo sé que hubo algo pasó aquí con los electrones. Entonces, que posiblemente que los electrones que estaban en esta esfera pasaron a esta otra. ¿Listo? Eso lo vamos a ver a profundidad en el cuestionario. Pero la que quiero que vean aquí simplemente, la primera parte es una información sobre la cual usted no va a tener ninguna duda. ¿Listo? Es que así es y punto. La segunda es el planteamiento del problema o el experimento. En este caso ponen en contacto dos esferas. Se dice, arrojamos un carrito barranco abajo, se mira el movimiento de una niña o se mira el movimiento de una niña con una pelota. Eso ya es el problema, ¿listo? Y finalmente usted va a encontrar la pregunta como tal. Dice, con base en la información anterior, ¿qué sucedió al poner en contacto las dos esferas? Usted encuentra la pregunta como tal. Entonces, primero, información importante. Segundo, problema o experimento realizado. Y por último, tenemos la pregunta que se hace, ¿listo? Y con base a eso tenemos un tipo de pregunta. Comúnmente las de física o química se van por este lado. Siempre va a ser así, le entrego una información, les planteo un problema y les pido la respuesta. Comúnmente así son las de química y física o ciencias exactas, ¿listo? Finalmente ya viene como tal última pregunta y usted simplemente responde. El otro tipo que tenemos es el tipo 2. En el tipo 2, miren, un estudiante quiere comprobar, o sea, quiere comprobar ya quiere decir que no es una información confirmada, lo que me lleva a mí a plantear que entonces voy a hacer un experimento. Efectivamente, esto es un planteamiento del problema y se presenta una situación problema, es decir, se presenta un experimento de laboratorio relacionado con lo que vayamos a ver en el tema. ¿Listo? Se presenta con la suficiente información para que el estudiante pueda comprender el objetivo del experimento, la metodología por la cual se obtuvieron los resultados y la tabla que compila los datos del experimento medio. Entonces, miremos, dice, un estudiante quiere comparar los valores de la densidad. ¿Cuál es el objetivo? Comparar valores de densidad. ¿Listo? De 3 líquidos, agua, etanol y aceite. Para ello, hace 3 mediciones de una misma masa de líquido, 100 gramos, a diferentes temperaturas. Entonces, ¿qué varió ahí? Varió la temperatura de los líquidos. El resultado obtenido se muestra en la tabla. Listo, nos muestra el resultado. Entonces, ¿qué leemos en la tabla? Aquí es importante y vamos a analizar muy bien esto. Vamos a analizar a lo largo del curso. Muy importante la información que nos ofrecen las tablas y que nos ofrecen los gráficos. Entonces, lo primero es, miren, 3 sustancias, agua, la primera, etanol y aceite, listo. Cada una está bien. Las sustancias que dicen arriba son las sustancias que están en la tabla. Si aquí dijera, por ejemplo, en lugar de agua, dijera gaseosa, aquí ya estaría mal porque en la tabla no hay datos para esa observación. ¿Listo? Entonces siempre recordemos que deben ser fijados o deben estar en el mismo sistema. Ahorita en un momento yo saco el borrador. ¿Listo? Ahí ya quedamos, listo. Entonces lo primero dice, listo, 3 sustancias que son las mismas que empatan acá. Ahorita sí, se mide en función de la temperatura, pero temperaturas, bien. Temperatura de 6, 17, 22, bien. Temperatura también, o sea que a ambos les varía la temperatura, a los 3 les varía la temperatura y medí un valor.
Cuando yo tengo ese sistema en el cual tengo una variable, una unidad que puedo medir, en este caso sería la temperatura, yo la voy midiendo y a medida que la voy midiendo me aparece otra variable que depende de esta. Entonces tengo una variable independiente, que lo vamos a ver a futuro, y tengo una variable dependiente. Entonces yo varío la temperatura, a los 9 grados mido cuál es la densidad, a los 17 mido nuevamente cuál es la densidad, y así voy creando una gráfica, una tendencia, que son estos datos que yo recupero aquí. ¿Listo? Entonces ya yo tengo todos los datos. Obtengo mi tabla o mi gráfica. Ya pueden ver que a partir de esto yo puedo presentarlos como una tabla, en el caso de acá, como la tabla, o los puedo tener en el caso de una gráfica. Perfecto. Y finalmente, lo siguiente que nos dice este sistema es, permítanme, listo. Lo siguiente que nos dice es, nos da las instrucciones que debemos realizar y qué es lo que nos piden para, como la pregunta. Entonces dice, con base en la anterior información se puede afirmar que el experimento del estudiante está mal planteado. Ya nos dice, el estudiante está planteando mal el experimento. Directamente vamos a asumir esto como una información o una instrucción clara que nos dice qué pasó. Entonces, en este caso nos dice está mal planteado. Usted no va a pensar, no, yo lo veo bien, por tanto está bien. Usted va a pensar, ah, listo, algo pasó mal ahí y debe ser replanteado. ¿Qué pasó mal? Que miren que todas las temperaturas a las cuales realizan los experimentos son temperaturas diferentes. Entonces, los resultados que usted va a tener de densidad van a ser diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Yo siempre tengo que tener la misma variable de comparación. Entonces, si voy a medir, por ejemplo, en este caso la temperatura y la densidad, yo debí haber tomado la misma temperatura para los tres. Estos valores deben ser estos mismos y deben ser estos mismos para yo definir así cómo cambia la temperatura. ¿Listo? Entonces, eso sería ya el por qué. Le van a preguntar a usted un por qué. Entonces, esta nueva forma es, planteo el experimento, le doy los resultados del experimento, le digo si el experimento está bien, está mal o qué necesito saber del experimento, y ahorita sí, deme la respuesta que yo le pregunto. ¿Listo? Esta es otra forma como también el ITSES pregunta. Para ciencias naturales principalmente. ¿Listo? Las de biología comúnmente son del tercer tipo que vamos a ver ahorita. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? No, no, señor. Listo, perfecto. Entonces, continuamos con el tercer punto. El tercer punto es más de carácter ya relacionado con biología y con sistemas y con figuras. Observen que aquí nos muestran una figura, pero esas figuras ya no son parte de la información que nos dan. Miren, aquí nos dan información. En esta de acá nos dan información en forma de tabla o gráfico. Acá las figuras son una forma como vamos a presentar la respuesta. ¿Listo? Entonces, lo primero que nos dicen es el encabezado del planteamiento del problema. En ese planteamiento se da la información necesaria para comprender el fenómeno descrito. En este caso es importante anotar que cuando hablamos de ecosistemas abiertos son necesarios tanto las entradas como las salidas de energía. ¿Listo? Entonces, ahí nos da una información. Miren, la primera parte dice los ecosistemas se consideran sistemas abiertos porque en su mantenimiento es fundamental el flujo de materia y energía. Esa primera parte es lo que dice aquí. ¿Listo? Eso no lo vamos a poner en duda, eso es información que nos entrega el problema y que la vamos a tomar en cuenta. ¿Listo? Dice, que intercambian de manera constante con su medio externo. Entonces, ¿qué me está queriendo decir esto? Aquí yo ya puedo leer la pregunta a totalidad. Me dice, hay un ecosistema y en este ecosistema usted va a ingresar masa, materia, va a ingresar energía. Listo, eso dice aquí cuando dice hay un flujo de materia y energía. Además, se le dice que es un sistema abierto. ¿Qué quiere decir cuando algo está abierto? Es decir, que usted puede entrar y salir a voluntad. Entonces, él entra materia y energía, pero asimismo también sale del sistema. Sale materia
y sale energía. Pero cualquiera de ustedes, por ejemplo, el que... mi batería va a acabar, listo. Cualquiera de ustedes, vamos a ver aquí. Juliana Zamboni se puede estar preguntando, pero ¿qué chiste tiene ingresar energía para sacar la misma energía? El truco está en que comúnmente esta energía que entra es diferente a la que sale. Puede entrar energía térmica y salir energía lumínica o energía química. Asimismo, puede ingresar materia en forma de madera, ponle, y salir materia en forma de gases. ¿Listo? No necesariamente lo mismo que ingresa sale de la misma forma, ¿listo? Pero lo puede hacer. Entonces ahí está, son simplemente lo que nos ingresa a un ecosistema. Y eso nos lleva a lo que la parte gris de la pregunta simplemente nos está dando como una afirmación puntual. Nos dice, eso pasa en un ecosistema, ¿listo? La siguiente etapa que tenemos que ver aquí ya es como tal lo que parece y nos vincula, dice, debe tenerse en cuenta la información dada y el fenómeno descrito en particular. Entonces dice, de acuerdo con la información anterior, es decir, con base en esto, usted va a tomar eso como verdadero, deme la respuesta a la pregunta que le planteo. La pregunta que le planteo es, raya encima de la pregunta, perdón. La pregunta que le planteo es, ¿cuál de los siguientes modelos representa mejor un ecosistema abierto? Entonces miremos, ingresa energía, no sale nada. Ingresa energía, ingresa materia, pero no sale nada. Baila, ingresa energía, ingresa materia, sale materia, por acá sale, ¿qué es que dice ahí? Materia orgánica a través de residuos, y por acá también sale algo que dice pesca, pero recordemos, la pesca relaciona a que estoy tomando un organismo y el organismo se estaba moviendo, entonces lo estoy capturando. Ese individuo se está moviendo, por tanto él está teniendo energía de alguna forma para realizar el movimiento, entonces esta sería parte de la energía. Entonces, así como vemos, este sería el correcto hasta ahora. Acá ingresa energía, sale materia, entonces nos falta paila. Respuesta correcta la C. Simplemente analizando la primera parte, ya podemos obtener la respuesta correcta. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí cómo van? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Porque ya arrancamos en serio con esto. No, profe, para mí está bien. Listo, voy muy rápido, voy muy despacio. Me informan cualquier cosa. Listo. Entonces, vayan leyendo esta preguntita que dejamos ahí mientras yo voy trayendo el cargador del computador. ¿Listo? Y si quieren, ya de una vez den la respuesta a ver qué opinan. Ya vuelvo. Hola, escuadrón, volví. Listo. Entonces, pero también me gusta que lo impriman porque leer de la pantalla es complicado, entonces aquí tienen. Respondo las preguntas 91 a 93 de acuerdo con la siguiente información. Entonces, ya sabemos que tenemos que sacar información de la primera parte. Dice, los plásticos son compuestos con estructuras químicas diversas. Estructuras químicas diversas, es decir, no todos tienen la misma estructura química y pueden encontrar unos con una forma, otros totalmente diferentes, pero todos se engloban dentro de la familia de los plásticos. ¿Listo? Ampliamente utilizados en la sociedad actual, uno de los plásticos más usados es el poliuretano. Poliuretano. Entonces, porque tiene alta resistencia a la degradación química y ambiental, es decir, no se degrada fácilmente. Listo. Investigaciones recientes han reportado que el hongo Pestalotiopsis microspora, ampliamente distribuido en las selvas tropicales, es capaz
de usar poliuretano como única fuente de alimento. Entonces, esta información también, este hongo, simplemente voy a sacar aquí, hay un hongo capaz de alimentarse de poliuretano. Y aquí dices que es capaz de usar poliuretano como única fuente de alimento, entonces simplemente es su principal fuente, su principal alimento. ¿Listo? Hasta ahí hemos sacado esa información. Sigamos leyendo. Como única fuente de alimento, tanto en ambientes aerobios como anaerobios. Aquí vienen términos científicos que ustedes ya pueden empezar a relacionar. ¿Qué es aerobio y qué es anaerobio? A ver, ¿a qué les suena? Rápidamente, cualquiera de ustedes. Angie, ¿cómo estás? ¿A qué te suena? Angie. Señor, Sí, ¿a qué te suena aerobio o anaerobio así en tu conocimiento global sobre ciencias? creo que es de la respiración o algo así. Efectivamente, muy bien, gracias Angie, no me gusta. Hace referencia más que todo a meter oxígeno o no meter oxígeno, lo que hacemos cuando respiramos. Entonces, aerobio, miren, aero comúnmente uno lo asocia con aire, aeronave, entonces aire. Aerobio quiere decir en presencia de aire, con aire. ¿Y qué es lo que contiene el aire que nos permite a nosotros respirar? Pues oxígeno. Entonces, aerobio es en presencia de aire o en presencia de oxígeno. Anaerobio es sin aire, es decir, que no necesita respirar y, por tanto, no requiere oxígeno. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir aquí? Es decir, hay un hongo que se alimenta de poliuretano y lo puede hacer respirando o sin respirar. ¿Listo? Hasta ahí vamos en esa parte. Y esa es la información que hemos sacado de ahí. Si ven cómo de pequeños párrafitos vamos estructurando información, eso es lo importante. Ahorita sí dice, el organismo puede crecer utilizando este material debido a la secreción de enzimas que rompen un enlace específico de la estructura del poliuretano. Ah, listo. Nos está queriendo decir ahora, hay algo que se llama una enzima. Esa enzima es una sustancia que específicamente le permite a ese hongo tomar poliuretano, listo. Es esta la que le permite. Por culpa de ese compuesto químico es que él podía hacerlo. Si no existiera el compuesto químico, el hongo no podría alimentarse de poliuretano, ¿listo? Entonces es por eso que puede y nosotros, por ejemplo, no podemos alimentarnos de poliuretano porque no tenemos esa enzima que está ahí, ¿listo? Eso nos dice aquí. Y rompe un enlace específico en el poliuretano, degradándolo y haciéndolo asimilable para su crecimiento. El hallazgo de este organismo representa una alternativa ambiental en el manejo de residuos de poliuretano, pues el hongo puede utilizarse directamente en zonas de acumulación de poliuretano. ¿Qué nos está queriendo decir esto? El plástico, como todos sabemos, es un problema de acumulación y contaminación, entonces yo puedo coger ese hongo, criarlo y soltarlo en un lugar donde haya mucha contaminación con plásticos, que él va a empezar a degradar el poliuretano nada más. Es decir, si yo tengo dos vasitos, igual que usted tomó café en este vasito, lo arrugó, lo destruyó, lo botó y este vasito está hecho de poliuretano. Pero usted cogió otro vasito, le dieron un vasito diferente, un vasito de icopor, suponga, o de otro material, que es otro polímero. Le voy a poner polímero. Es diferente. Eso es lo que nos dice aquí. Los plásticos son compuestos de estructuras químicas diversas. Hay unos de poliuretano y otros de otro material, otro polímero cualquiera. Entonces, usted botó estos dos plásticos, los echó a la bolsa de la basura y los botó. Resulta que se acumuló en un río, en un lugar, en un desecho sanitario. Y entonces el investigador dijo, yo voy a coger mi hongo que destruye poliuretano y lo voy a soltar. Entonces, cuando usted suelta el honguito obviamente, como sabemos que tiene una enzima específica para poliuretano, se va a alimentar y va a empezar a descomponer este vasito. Pero este otro no lo va a poder hacer porque tiene una estructura química diferente, no es el mismo material. Entonces, por eso no puede alimentarse de él, ¿listo? Ese es ahí.
Ahorita sí, vamos a leer la pregunta 91. Con base en eso ya hemos sacado toda la información disponible. Vamos a leer la pregunta. La 91 dice, un ambientalista le pregunta a un investigador si es posible extender el uso del hongo Pestalotioptis microspora para degradar todos los plásticos de uso común. Ahí nos dan una información y es una idea que se le ocurre a un ambientalista, le dice, venga chino, présteme su hongo, yo lo aviento para que degrade todos los plásticos. Y como usted ya está viendo para dónde va el agua, usted dice, no, venga, espérese, como científico usted dice, venga, espérese, mi hongo solo puede degradar poliuretano. Solo podemos trabajarle hasta el poliuretano. Y mire que todos los plásticos no están hechos de poliuretano, ya que no espere que él se coma todo el plástico del mundo. Él solo va a poder con lo que tenga poliuretano, que es lo que le explicaba el vasito. Entonces, hasta ahí hemos visto que solo en el planteamiento hay algo como que nos rechina y como que algo no cuadra. Vamos a la pregunta. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué debería responder el investigador? Vamos a ver. A. No es posible. Porque los plásticos tienen distintas estructuras químicas y la enzima secretada por el hongo no puede degradarlas todas. ¿Sí ven cómo encajó perfectamente? ¿Por qué? Porque lo primero que no me cuadra es que el hongo no es capaz de comerse todos los plásticos, ya que tenemos que buscar aquellas preguntas que digan que no es posible. La A dice no es posible, miren lo que está, y buscamos la otra, la C dice no es posible. Entonces, cuando encontremos preguntas cuya respuesta nos diga, dos nos digan no es posible, y la otra nos digan si es posible, lo primero que yo debo hacer es plantearme mentalmente la primera respuesta. ¿Es posible o no es posible? Yo ya sé que el hongo solo se alimenta de poliuretano, por tanto no es capaz de degradar todos los plásticos. Por tanto, no es posible extenderlo al uso general de todos los plásticos. Entonces voy a buscar directamente la que me diga que no es posible. Entonces, me quedo entre la A o la C. Miremos la B solo por descarte. La B dice, es posible que esta parte está mal, porque el hongo puede crecer en diferentes ambientes, incluso con limitaciones de oxígeno. Estoy hablando de un hongo creciendo en oxígeno, es decir, respirando. Él lo puede hacer, pero él necesita alimento. La primera parte que necesita es alimento, alimentarse. Usted puede respirar en cualquier lado, pero si no hay comida, mal que bien, se va a morir. Esa parte no funciona. La D dice, es posible, ya empezamos con que por es posible no está bien. ¿Listo? Porque siempre que la enzima sea secretada fuera de la célula puede degradar cualquier tipo de material. Acá arriba leímos que la enzima es específica para poliuretano, entonces la enzima solo va a funcionar con poliuretano, no sobre cualquier material, también se va esta. Entonces la B y las D ya vimos que es falso. Ahora, vamos a ver de las dos que son posibles, ¿cuál de ellas encaja mejor? Dice la primera, porque los plásticos tienen distintas estructuras químicas, bien, eso es lo que nos dice aquí arribita. Y la enzima excretada por el hongo no puede degradarlas todas, bien, eso es lo que dice por aquí abajito cuando abre la enzima. Por aquí, en algún punto habla la enzima y dice eso. Entonces ahorita la A sería la completa. Vamos a ver la C, ¿por qué no? Dice, no es posible porque el poliuretano es un material esencial para el crecimiento y la reproducción del hongo. Falso, el hongo, mal que bien, existía antes del poliuretano. Eso indica que el hongo se puede alimentar de otras fuentes. Que él prefiere el poliuretano es diferente. Es decir, que usted, un ejemplo burdo, que usted prefiera comer carne, no implica que usted no se pueda alimentar de verdura. O sea, que usted también puede vivir de otros sustratos. ¿Listo? Pero que usted prefiere uno en específico. Eso hace que también aquí la C no sea la respuesta correcta. En este caso vamos a tener que para la 91, la respuesta correcta es la A. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí todo quedó claro? ¿Entendido? Sí, profe. Listo, muy bien. Listo, cualquier duda me pegan el grito inmediatamente y son atendidos en el momento. Pasamos a la 92. La 92 dice, un investigador desea cultivar solamente el hongo PM, lo voy a poner así porque leerlo todo el tiempo me da jartera, de una muestra traída de la selva en la que se encuentran varios tipos de microorganismos. El investigador cuenta con 4 posibles medios de cultivos en los cuales se muestran a continuación. Arranquemos. Voy a tener un hongo. Quiero que el hongo viva fuera de la selva, entonces lo voy a traer una cajita de Petri.
Entonces, lo primero que necesito es el hongo. Obviamente necesito el hongo de primera instancia, ¿listo? Segundo, ¿qué veíamos nosotros allá cuando hablábamos nosotros en el sistema? Veíamos que el hongo necesita alimento. Es como una mascota, entonces usted tiene una mascota, su mascota que necesita, primero que todo, alimento. ¿De qué se alimenta esto? Se alimenta de poliuretano. ¿Listo? Además de alimento, nos dice por allá que él puede funcionar en dos entornos, sin oxígeno y, además de eso, ¿qué es? Con oxígeno. Cuando ustedes se encuentren en biología o en ciencias, cuando encuentren un organismo que es capaz de hacer dos funciones totalmente, o sea, la misma función, pero en dos entornos totalmente diferentes, eso se llama un organismo facultativo. En este caso, este muchacho es capaz de producir la degradación sin respirar y respirando. Eso indica que tiene una facultad especial, lo puede hacer bajo dos sistemas. ¿Listo? Pero ahorita sí, analicemos los vasitos de Petri que yo tengo ahí. Lo primero que necesitaría mi vasito de Petri aquí como tal es, para vivir, ¿qué necesita? Necesita primero el hongo, primero alimento, entonces necesito que haya poliuretano. Segundo que todo, lo puede hacer sin oxígeno o lo puede hacer con oxígeno. Es decir, puedo sellar ese cosito, lo puedo dejar abierto. Listo. Eso es lo único que necesita mi hongo para vivir, ¿cierto? Según lo que decía arriba, eso es lo único que necesita. Busquemos dentro de los que están ahí, ¿cuáles eran? El primero dice nutrientes, poliuretano y oxígeno. Bien, tiene poliuretano, cosa que necesito, oxígeno. Pero ¿cuáles nutrientes? Si el hongo solo necesita poliuretano, entonces nutrientes, nada. El segundo dice poliuretano y sin oxígeno. Ese necesita poliuretano, bien. Sin oxígeno lo puede hacer, entonces perfectamente. Este experimento 2 es este de aquí. ¿Listo? Vamos a ver, el siguiente dice nutrientes, poliuretano y sin oxígeno. Poliuretano bien, sin oxígeno bien, pero nutrientes no son necesarios, él solo necesita poliuretano. Entonces no es necesario. Y el último dice poliuretano y oxígeno. Poliuretano, oxígeno es este de acá. Entonces lo que necesito es el medio 2 y el medio 4. Ya sabiendo eso y habiendo planteado eso, me vengo y ya simplemente busco cuál de estos me sirve. De los anteriores medios, ¿cuáles serían los más adecuados para cultivar únicamente el hongo de interés? Entonces, A, medio 2, efectivamente, y medio 4, efectivamente. En menos de 5 segundos, leyendo bien, logro decir que la respuesta 92 es la A. ¿Sí vieron por qué? ¿Alguna pregunta? ¿Sí me captaron? Sí, profe. Sí, sí, señor. Listo. Si alguna de las 21 personas que está aquí tiene una duda, no duden en preguntarme, porque para mí esto es muy fácil, pero pues puede que a alguien se le trabe. Listo, no hay problema. Pregunten con confianza. Bueno, entonces ya entendimos. El hongo específico requiere poliuretano y lo puede hacer con o sin oxígeno. Pues voy a buscar el medio que me dé poliuretano y con oxígeno. Y aquí hay otra clave importante. Miren que necesito solamente ese hongo. Y aquí la pregunta le dice, ¿cómo puede cultivar únicamente el hongo? Entonces ustedes esos nutrientes no los van a poner porque esos nutrientes no solo pueden alimentar su hongo de interés, sino que pueden alimentar cualquier hongo. ¿Listo? Entonces, por eso también es una pista que les ayuda a descartar. Y alguien lo puede hallar por ese lado y es totalmente viable. ¿Listo? Listo. Continuemos con la pregunta 93. Dice, debido a la resistencia a la degradación que tiene el poliuretano, actualmente algunos desechos de poliuretano se incineran en hornos especiales a temperaturas superiores a 500 grados. Entonces ya nos dicen, antes de que ese hongo existiera, usted coge su basurita, coge su poliuretano, se consigue un horno, va a la industria, se consigue un horno, obviamente resistente, porque tiene que llegar a ¿cuántos grados? A 500 grados centígrados. Listo. Coloca su poliuretano allá adentro, le mete candela a eso y al final usted va a tener o sea, va a descomponerse en CO2 más agua.
Reacción de combustión que veremos a futuro, simplemente digamos que se degrada. ¿Usted qué necesita para destruir su poliuretano? Necesita un horno que llegue a 500 grados. Con la consecuente emisión de CO2. Bien, este CO2 que sale aquí, pues, se va a la atmósfera, y usted ya no oye gases de efecto invernadero y todo eso. Además de la emisión de CO2, ¿qué otra ventaja tiene el uso del hongo PM mediante la aplicación directa respecto a la incineración de residuos? Listo. Vamos a hacer un ejemplo, un paréntesis aquí. Acá para la incineración necesito tener mi horno. ¿Listo? Primero, no puedo quemar si no tengo un horno que me llegue a 500 grados. ¿Listo? Necesito mi horno. Acá, con el hongo, usted tiene el plástico. Lo tiene ahí en el piso donde usted quiera. Coge simplemente, ¿qué hace? A ese coso, a ese plástico ahí, usted le adiciona el hongo. Esto simplemente se lo adiciona ahí, lo coge con un vasito y lo empieza a regar ahí encima, le adiciona un poquito y lo deja ahí tiradito. Y al cabo de un tiempo usted viene y encuentra que ese poliuretano se ha partido en pedacitos más pequeños y que algunos han llegado a CO2 más agua. Pero entonces usted ya empezó a degradarlo. Aquí usted, ¿qué necesita? ¿Qué necesita para eso? Nada, necesita su poliuretano ahí que esté... ¿Dónde está algún ejemplo? Bueno, este es el poliuretano, lo tengo ahí arrugado, usted simplemente viene y le adiciona el hongo y ya. Espera un tiempo a que el hongo lo destruya. ¿Listo? Eso es lo único, comparándolo. Entonces, ahorita si vamos a las respuestas, dice, el crecimiento del hongo no requiere una infraestructura especial para asegurar la degradación de los desechos. Muy bien, hasta ahí me parece bien. Se ha escrito de otras palabras muy elegantes. Quiere decir que usted no necesita conseguirse un berraco horno gigante que llegue hasta 500 grados centígrados para degradar, simplemente lo adiciona y pasa el tiempo. Puede ser una respuesta correcta. Vamos a ver si las demás están mal redactadas o son incorrectas. La B dice, el hongo degrada el material polimérico más rápido que la incineración. Aquí es donde usted tiene que usar algo muy importante en la ciencia que se llama imaginación. No dude en imaginar, la imaginación nos cultiva toda la ciencia. Usted póngase a pensar, ¿qué es más rápido? ¿Coger este papel, rociarle gasolina y prenderlo, o este papel meterlo en un horno y quemarlo, que coger este mismo papel y poner un hongo encima y esperar que el hongo empiece a degradarlo, a comérselo? ¿Qué es más rápido? ¿Los escuchó? ¿La gasolina? Exactamente. La reacción de combustión, quemar algo, siempre va a ser mucho más rápido que alimentarse o comérselo. Entonces, por tanto, esto no tiene... Que el hongo se alimenta más rápido que el del polímero que quemarlo. Esto es falso. Quemarlo siempre es la solución más rápida. ¿Listo? No es la solución correcta, pero es la más rápida. Entonces, la C dice, el hongo, al no ser parte de las redes tróficas, puede infectar a los animales y las plantas del ecosistema. Eso puede pasar, es decir, el hongo al ser un invasor puede que afecte a los animales, que afecte a los hongos cercanos, que afecte a las plantas y a los animales, pero hay una ventaja, que es que él como tal no se alimenta de lo mismo. ¿Qué quiere decir? Imagínense que usted a su conjunto cerrado llega un vecino. Usted lo primero que va a hacer, uy, el vecino me va a afectar a mí o no me va a afectar a mí. Si el vecino no hace bulla, no vende lo mismo que usted vende, no lo molesta, no hay problema. ¿Listo? Eso mismo pasa con el hongo. El hongo llega a un medio, se alimenta de algo totalmente diferente de lo que los individuos del medio se alimentan, hace funciones totalmente diferentes que las funciones de los individuos del medio, entonces no va a haber ningún problema. Llegue perfecto y haga lo que quiera. Entonces, en este caso, esto es una conclusión falsa. Y la D dice, el uso del hongo posibilita la reutilización de poliuretano para los envases. En ningún momento está diciendo que el hongo es capaz de permitirme la reutilización. Esto lo voy a decir de forma muy burda, pero espero que lo entiendan. Usted cuando una vaquita le da pasto, la vaquita se alimenta del pasto y excreta materia orgánica en forma de una sustancia verdosa, una plasta de popó. Perdón que lo diga así, pero así lo entienden, ¿listo?
¿Esa plasta de popó yo la puedo reciclar y volverla a pasto de nuevo? No. Cuando un organismo se alimenta de algo, él lo excreta como residuo. Entonces, no hay forma de usar ese residuo para reutilizarlo. ¿Listo? La reutilización que dice volver a usar el plástico. En este caso también es incorrecto. Entonces, la respuesta 100% correcta, la A. Aquí ya hemos visto también 3 formas de análisis. La primera es, a través de la información que nos dan, yo escojo la respuesta diciendo si es posible o no es posible, si es falso, si es verdadero. Entonces ya directamente voy. Si yo leo muy bien la encabezada, digo, listo, este fenómeno es posible. Yo le voy a las respuestas y busco las que me digan posible, posible. Y ahí ya ahorro el 50% del tiempo, porque ya solo tengo que escoger entre 2. Y ahí sí busco el por qué. ¿Por qué es posible? Entonces, busco el por qué y analizo cuál de los 2 porqués es el por qué más adecuado. En este caso, por ejemplo, vimos que el primer por qué encaja perfectamente. Entonces, listo. De una vez chuleo ese y ya por solo descarte reviso que las demás digan cosas incoherentes y salgo rápidamente. Entonces, así vamos optimizando el tiempo. Segundo método. Analizo la pregunta y obtengo una única respuesta. Entonces digo, bueno, solo el medio 2 y el medio 4 me sirven, el resto no me sirven. Y busco entre las respuestas cuál de ellas me da esas 2 opciones. Fácil y es la más rápida. Todo eso se ve mucho en matemática. En matemática usted coge, hace la fórmula, despeja la ecuación y le da x igual a 4. Usted ya no se pone a buscar dentro de las respuestas cuál encaja bien, sino que busca el 4. La B dice x igual a 4 y la B sale. Listo. Así mismo ocurre acá. Y tenemos la última, que es simplemente ya un poquito más introspectiva, llamémoslo así, más de fondo, en la cual usted tiene que analizar muy bien y tiene que tener lectura crítica y bases concretas de cómo funciona la materia. Pero miren que todo usted lo puede homologar. Ya lo que les digo yo siempre a mis estudiantes, y ahorita ustedes, que también son parte de mis estudiantes, es así en lo macro como en lo micro. Así en el cielo como en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Usted siempre metas en el papel, si yo fuera el hongo, ¿qué sería más rápido para mí? ¿Alimentarme del polímero o quemarlo? ¿Qué sería más rápido para mí? ¿Comerme 10 pan de bonos o quemarlos? Es más rápido quemarlos. Entonces, así como le funciona a usted acá en el sistema macro, así mismo le va a funcionar un honguito chiquitico. ¿Listo? Así en lo macro como en lo micro. Entonces, siempre planteese usted en el problema. ¿Listo? O plantéelo de forma macro, de forma social, y luego lo plantea de forma científica y comúnmente tienen el mismo desarrollo. Lo digo porque tengo muchos estudiantes que tal vez son más, o tienen más enfoque hacia la rama social y dicen, no es que yo estudio Derecho, entonces a mí eso no me va a servir. Lo mismo que pasa en el Derecho, pasa acá. ¿Listo? Para que lo vayan tomando en cuenta. ¿Hay alguna pregunta? Para mí no, profe, gracias. ¿Listo? Para el resto voy bien, van aburridos, digan algo. Todo bien, profe. Eso me alegra, listo. Hablen que es muy complicado también. Hay veces me siento solo. Entonces vamos a ver aquí con la pregunta 94. La pregunta 94 dice, el siguiente dibujo muestra el sistema digestivo de 2 herbívoros. Profe. Sí, atento. Qué pena. Lo que pasa es que yo estuve en el pre-IFES anterior y pues usted nos explicó los mismos ejercicios y el taller también es el mismo. Entonces no sé si resuelvo el taller o el mismo, usted me envió un taller por aparte. Claro, puedes resolver. O sea, si quieres, resuelves y afianzas este mismo taller. Eso es lo que necesito saber. ¿Todos estuvieron en el pre-IFES pasado? No, señor, este es mi primer pre-IFEX. Yo no, profe. No, profe. Es que aquí viene el conflicto. Sí, yo sí Para tengo. aquellos, listo. Para aquellos que estuvieron en el pre-IFES pasado, entonces, este es el primero que es el introductorio nivel fácil. Entonces, el siguiente sí lo voy a cambiar para un nivel intermedio y ese sí va a ser otro diferente al que tratamos en el pre-IFES pasado, ¿listo? Entonces, para aquellos que ya vieron esas preguntas o que ya las leyeron antes o que ya las tienen en cuenta, pueden irlas resolviendo, no hay ningún problema, pueden presentar los trabajos de una vez y me escriben ahí en el Classroom, porfa, este trabajo ya lo realicé, ¿listo? Así yo veo, si son 2 o 3 los que realizaron el trabajo, yo a esos 2 o 3 les puedo poner una plantilla aparte. Bueno, si veo que son todos los que todos ya dicen, todos me dicen, no, profe, ya lo realicé, entonces yo lo quito y pongo uno nuevo, para que no repitamos información, ¿listo? Porque también hay gente nueva, entonces a ellos no los puedo
quitar el privilegio de ver las preguntas generales. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, perfecto, salen. Yo ya sabía que los había visto antes en algún lado. Listo. Sí, Entonces, eso, profe. Qué pena. ¿Ah? Sí, tiene mucha razón porque, por ejemplo, pues, como es en el primer prefix, se me haría muy difícil que ya fuera colocando en la primera o segunda clase de una vez un nivel más avanzado. Entonces, pues, me gustaría que empezáramos así, como despacio, que comprendiéramos las cosas, sino de una a un nivel ya intermedio. no, sí, tranquilo, es que vamos a pasar. Ustedes conmigo van a sufrir, pero se van a divertir. Vamos a pasar por el nivel básico, que es este, y los que ya digan, no, esto es más, hasta hay gente que en su primer, profe, esto es muy fácil, ya lo resolví, me saqué 100 de 100. Ahí es donde vienen y me dicen, profe, ya lo resolví, y yo le digo, listo, aquí va su segundo trabajo, su trabajito extra, que es un nivel más alto, ¿listo? O sea, que vayan a este ritmo, vamos a ir a este ritmo, pero entonces el que quiera más, me pide más, que yo con gusto le doy más, ¿listo? Pero vamos a ir a nivel medio para que todos entendamos bien la ciencia, ¿listo? Listo, profe. Listo, si tienen alguna duda, despáchense, así como la compañera que ya, hola, nos volvemos a ver, luego te mando uno más complicadito, relájate. Entonces, continuamos. Ahí vemos si tenemos Profe. dos. ¿Sí, señor? No importa que sea nuevo, ¿puedo pedir un trabajo extra o así? Ah, sí, claro, si usted resuelve las 45 que está aquí y le quedaron re fáciles y me demuestra que hago 45, me dice, profe, yo la resolví, mire, mi puntaje fue 45, deme más, y yo perfectamente le mando todo el curso de una vez si quiere, y usted lo va trabajando, ¿listo? Listo, profe. Profe, Es más, cuénteme. es que, pues me he dado cuenta que en el principio del taller pues sí sé algunas cosas, pero hay una parte que todavía tengo dificultad. Entonces no sé, sería mejor como esperar bien la explicación del taller para no tener tantas dudas para resolver después otros talleres. Ok, bueno, más o menos entendí. Entonces sí, no hay problema, o sea, de acuerdo a como ustedes quieran, porque recuerden, yo les libero el taller con un tiempo de anticipación para que usted lo lea. Esto es re fácil, o diga, aquí no entiendo, y a clase viene si me preguntas, profe, yo no entiendo 35, y de una vez arranco explicando la 35, ¿listo? Listo, profe, gracias. Listo. Ustedes van construyendo la clase como a ustedes les guste. Entonces ahorita sí, voy a seguir, ¿puedo seguir? Sí, bueno. Sí, señor. Sí, El señor. del rumiante, la jirafa, vemos, entonces vámonos, el del rumiante, la jirafa, y el del no rumiante. ¿Qué quiere decir rumiar? Ustedes han visto que rumiar se usa mucho en el coloquial de las mamás y dice no rume tanto. Es cuando usted mastica y parece que se va a quedar atragantándose todo el día con el pedazo de papa en la boca. Entonces eso es rumiar, literalmente. Entonces hay un rumiante, la jirafa que mastica el alimento muchas veces y luego sí lo pasa. ¿Qué quiere decir eso? Miren el sistema de gestión rumiante. Tenemos aquí, ingresa y es una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas. Por aquí llega hasta el estómago. Luego sigue dando vueltas hasta que por fin llega al ano y sale. Entonces, este como tal vemos hacia simple vista, yo puedo ver que es un camino más largo. ¿Listo? Y el del no rumiante. El no rumiante llega aquí al estómago y empieza a pasar por los intestinos, pero noto que los intestinos son mucho más cortos. Aquí hay una vuelta, aquí hay 2, 3, 4, 5, 6 y se fue y salió. Entonces, el del rumiante es mucho más largo. Eso es lo que yo saco de la figura, así. Simplemente viéndola yo digo, uy, este es más largo que este, punto. Porque miren que hasta las mismas partes tienen ciego, estómago, exófago solo. No, todo es muy parecido, pero no es más largo que otro. Ya no me pongo a analizarlo y a sobreanalizarlo a profundidad. Sí, y ahorita sí vamos a ver, listo. Dentro de las cámaras del estómago, de la jirafa hay una gran cantidad de bacterias que ayudan a romper la celulosa y absorber parte de los nutrientes antes de pasar al intestino. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? La jirafa ingresa, mastica, pasa al estómago y en el estómago hay unas bacterias que le ayudan a ella a digerir celulosa. ¿Qué es celulosa?
A grosso modo y en ciencia, celulosa es el término que usamos para referirnos a pasto, hojas o material vegetal de ese tipo, ¿listo? Entonces, celulosa, pasto, hojas, tallos, todo eso lo puede degradar porque hay bacterias en su estómago que le ayudan, ¿listo? Posteriormente, ese material pasa al intestino y el ciego, donde se encuentran otras bacterias que incrementan la absorción de los nutrientes. Entonces, aquí se rompe, entra el ojito o entra el pasto, aquí se rompe y se fracturan en dos pedacitos, pasan acá y acá hay más bacterias que ayudan a que esos pedacitos que partieron a la mitad ahorita se partan en muchos más pedacitos y puedan ser absorbidos más fácilmente, es decir, va rompiendo esa cadena compleja y va sacando trocitos de alimento de él. ¿Listo? Eso lo hace el rumiante, es decir, la jirafa. Mientras que en el elefante, las bacterias que ayudan a la absorción de los nutrientes se encuentran únicamente en el ciego, es decir, únicamente aquí. Bacterias aquí. ¿Qué diferencia en el sistema? Esta diferencia en el sistema digestivo les permite. Listo. El rumiante, desde que le ingresa a la boca, empieza a fraccionar el alimento y a degradarlo. A partirlo, lo parte aquí a la mitad, luego lo parte aquí en más pedacitos, y luego por acá, esos pedacitos partidos son más fáciles de que, yo me llevo este pedacito, dice una parte. Yo me llevo este pedacito, yo me llevo este otro. Yo agarro este pedacito por acá, entonces no es fácil que haya absorción de nutrientes. En el caso del elefante, por ejemplo, el elefante llega y coge, ingresa el alimento, aquí en la boca no se parte, no hay bacterias que ayuden a degradar, llega hasta aquí y la bacteria dice, listo, yo lo parto, pero no me pida mucho, lo puedo partir en 4 pedazos nada más. Cuando ya llega acá, dice, el ano dice, el intestino grueso dice, deme este pedacito, el resto no sé para qué me pueda servir, entonces sáquelo. Esas son lo que yo entiendo del resumen, es uno puede absorber todos los nutrientes porque lo puede separar en pedacitos más pequeños y le permite tomarlo más rápido, el otro lo divide en partes grandes y lo saca, pero en partes más macro. Entonces vamos a ver cuál de los que están ahí nos puede dar la respuesta. La A dice, la diferencia del sistema digestivo les permite a los elefantes consumir una menor cantidad de alimento para los nutrientes. Miremos acá, el elefante ingresa 100%, divide en partes de 25 cada uno, por ejemplo, y de esos 25 solo aprovecha un 25% y excreta o saca un 75%. ¿Qué quiere decir eso? Que necesita menos alimento, antes necesita consumir más. Él antes necesita consumir más alimento porque lo poco o nada que absorbe no le alcanza. Entonces, esta parte de aquí es falsa. La B dice, a las jirafas extraer más nutrientes del material vegetal para alimentarse. Miren que las jirafas, como pasan por todo este proceso, ellas son capaces de partirlo en pedacitos más pequeños y los pedacitos decir, vengan, entréguenmelos todos. Entonces, ella así como tal es capaz de extraer más nutrientes del material para su alimentación. Hasta ahí vamos con que la B es la correcta. Vamos a ver la C. A los elefantes producir menos excremento que las jirafas. Miren, aquí en este pedacito, en este tramo antes de salir por el ano, todo el material casi en las jirafas es consumido. Pero en el elefante, el 75% se va para afuera. Y el 75% indica que va a generar más excremento. Entonces es falso. Los elefantes van a cagar más que las jirafas. Perdón la palabra. ¿Listo? Falso. Y de las jirafas, a las jirafas tener una digestión más rápida que los elefantes. Falso, porque ¿qué es más rápido? ¿Todo este camino que es más corto o este camino que es más largo? Comúnmente usted, ¿qué hace más rápido? ¿El camino largo o el camino corto? Pues se hace más rápido el camino corto, entonces falso. Las jirafas se van a demorar más tiempo en sacar todo eso del sistema, entonces falso. Hasta ahí la respuesta correcta es la B. ¿Listo? 94B. Hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Eso me gusta, vamos. Cualquiera que vaya ahí me dice. Vamos a hacerle más rapidito para que nos rinde esta sesión. Entonces dice, un estudiante realizó los siguientes 3 experimentos para responder a esta pregunta. ¿Las plantas respiran consumiendo oxígeno y produciendo CO2? La pregunta que nos dan es, ¿las plantas respiran? Entonces, entran oxígeno, sacan CO2.
Entonces, él hace una serie de experimentos. En el primer experimento coloca una plantica. Miren que todos los experimentos tienen luz solar. Entonces, ahí estamos cumpliendo con el principio de fotosíntesis. Entonces, en el primero coloca su plantica y la tapa. ¿Listo? Entonces, en este caso, cuando está tapada, ¿qué dijo? Le quitó o la dejó en un ambiente con oxígeno. A ver qué pasaba ahí. Este otro, la plantica empieza a degradarse y pues bueno, va a ir respirando. En este otro, el berraco ha cogido y colocó unas mosquitas. Creo que son moscas, así. Ah, no, son cucarachas, que es más divertido. Colocó las cucarachas, las tapó y al cabo de un tiempo observó que todas las cucarachas estaban muertas. ¿Por qué? Porque cuando ellas respiran, se acaba el oxígeno y mueren. Pues aquí no hay oxígeno. Y en este de acá cogió, puso la plantica, puso las cucarachas y observó qué pasó. Vamos a ver los resultados. La primera de los experimentos fue realizado a 25 grados centígrados, el segundo a 25, el tercero a 25. ¿Qué quiere decir eso? Que las tres plantas o los tres sistemas están a la misma temperatura. Fácil, ahí los puedo comparar. Tiempos de observación. Tiempos de observación de 7 a 4, de 7 a 4, de 7 a 4, es decir que tomó el mismo tiempo. Todo en función del día. Ahorita vamos a ver los resultados. En la A, la planta vivió. Bien. O sea que la planta es capaz de, en este caso, lo que consume el oxígeno, saca CO2, pero también este CO2 que sale es capaz de reingresar al sistema. Recordemos que yo tengo un organismo vivo. Él es capaz de emitir gases, pero pocos son capaces de tomar esos gases y reincorporarlos. Este es un organismo facultativo. ¿Listo? Las plantas, por ejemplo, son organismos facultativos porque ellos pueden producir CO2 en una fase que se llama fase de Calvin, que es el ciclo oscuro. Cuando no hay luz, ellos son capaces de producir CO2. Cuando es el ciclo oscuro, ellos son capaces de producir oxígeno. Y ese oxígeno, ellos son capaces de integrarlo y en la fase lumínica producen CO2. Cuando ellos producen CO2, ese CO2 lo emiten y cuando ingresan a la fase oscura, ellos son capaces de tomar ese CO2 y convertirlo en oxígeno. Esa es la capacidad facultativa que ellos tienen. Recordemos que las plantas realizan algo muy importante que se llama fotosíntesis. Entonces, tomar CO2 más agua en presencia de luz y obtienen lo que se llama glucosa, C6H12O6, esto se conoce como glucosa. ¿Listo? Y eso es lo que permite que la planta pueda sintetizar o crear frutas solo con luz y gases. ¿Listo? Pero resulta que acontece que esto es en la fase lumínica, miren, hay luz. En la fase oscura, que se llama ciclo de Calvin, ella dice, no, pues, como no hay luz en el medio, yo necesito obtener energía para seguir viviendo, yo no me puedo dejar morir. Entonces, ya que hace, coge un poquito esa glucosa que produce y la convierte en CO2 más agua. ¿Listo? Y esto es en la fase oscura. Cuando hay luz, es decir, ella necesita producir energía, yo no me voy a dejar morir, entonces cojo lo que producí como alimento y eso mismo yo me lo como, pues no dejar pendejo. Y como dijo el compañero Sebastián Sánchez dijo, y entonces en esta fase lumínica, ¿qué más se produce? Se produce oxígeno. ¿Listo? Este oxígeno es el que la planta emite, entonces en este lugar va a haber oxígeno acumulado. Cuando yo tapo esto, las cucarachas no son facultativas. Ellas respiran, cogen ese oxígeno, va a haber un paréntesis aquí, eso es para las cucarachas, entonces la cucarachita coge, ingresa oxígeno, acá adentro realiza el proceso de respiración, produce ATP y todo, y ella libera CO2, pero este CO2 que ella libera, ella no tiene un ciclo en el cual ella pueda reabsorber eso, entonces es decir, este proceso de volver a ingresarlo, en la cucarachita no funciona. Eso nos pasa a todos los seres vivos, todos podemos respirar CO2, entonces cuando nos tapan la fuente de oxígeno, ya yo me empiezo a morir, entonces aquí se muere. La planta se muere, ¿listo?
Y finalmente, ¿qué vamos a ver acá en el tercer experimento? El tercer experimento, tanto la planta como la cucaracha sobreviven. ¿Por qué? Porque la cucaracha necesita oxígeno. Entonces, la planta dice, yo respiro CO2 y le produzco oxígeno. Entonces, este oxígeno que está ahí, voy a cambiar de color. Este oxígeno que se produce aquí, viene la cucaracha y dice, venga, permítamelo, yo respiro con ese oxígeno. Listo, entonces la planta dice, yo produzco oxígeno, la cucaracha dice, venga, que yo necesito oxígeno para respirar. Ella respira y miren que coge CO2, respira y saca el CO2. Este CO2 que sale, la planta le dice, venga, señorita cucaracha, ese CO2 que usted está emanando, pásemelo a mí que yo lo convierto en glucosa, bebé. Entonces Profe, coge y... se están dando prácticamente oxígeno y comida a la vez. No, no se están dando oxígeno y comida, se están dando oxígeno y CO2, la cucarachita y la planta. ¿Listo? Se están como manteniendo vivas mutuamente. Exactamente, eso se llama un proceso de simbiosis. Cuando un organismo se colabora con otro, se llama simbiosis. Ambas se están manteniendo vivas. La cucaracha le dice, yo le doy CO2, pero usted me da oxígeno. Y la planta dice, yo le doy oxígeno, pero usted me da CO2. Es un beneficio mutuo. Ahí ambos nos mantenemos vivas. Exactamente. Ah, bueno, sí, señor. Listo, entonces ahorita sí, ya analizando la información que nos dan, que es verdadera, y analizando el experimento, vamos a la pregunta. Dice, después de realizar los experimentos, el estudiante concluyó que las plantas no consumen ni producen CO2. ¿Listo? Dice, no consumen ni producen CO2. Con base en la afirmación se puede decir que esa conclusión es, él dice, no consumen CO2. Falso, porque miren que aquí ella necesita CO2 para alimentarse. Ella se alimenta y ella de alguna forma también lo produce aquí en el ciclo de Calvin, ¿sí ven? O sea, ella se alimenta de CO2 y ella necesita de alguna otra forma producirlo. Pues vamos a ver, acá qué dice. Entonces ya sabiendo eso yo digo, no, él está cagando porque la planta sí consume CO2 y de alguna otra forma sí lo produce. Entonces esto es falso. Al ser falso, yo me voy a ir a buscar las que digan eso. La A dice que es incorrecta. ¿Dónde está este? La A dice que es incorrecta, entonces por esta parte bien. La B dice que es incorrecta, bien. La C dice que es correcto. Yo no estoy de acuerdo con eso, entonces la descarto. La D también la descarto. Y ahí ya quedo ya con solo el 50%. Pero ahorita vamos a confirmar el por qué. La A dice, porque la planta necesita CO2 en la fotosíntesis. Miren, esto se llama fotosíntesis. Y es correcto, la planta necesita CO2 en la fotosíntesis y produce CO2 en la respiración. ¡Ah, qué belleza! Eso encaja perfectamente con lo que estamos diciendo. Y eso hace que los dos organismos se mantengan vivos, tanto la cucaracha como la planta. La B dice, incorrecta, porque la planta usa el oxígeno de la cucaracha para su respiración. Miren que aquí estamos viendo que la planta lo que usa es el CO2. ¿Sí ven ese caminito? Perdón que lo haga tan feo, pero lo que usa es el CO2. La cucaracha produce CO2. La planta recibe CO2, ¿listo? Entonces es falso, no es el oxígeno, sino que es el CO2 que produce la cucarachita. Falso, entonces la B no es correcta. La C, veamos, es correcta, porque la planta sobrevivió las 9 horas observadas. O sea, no tiene sentido, la planta ahí sobrevive, pero miren que sobrevive en este entorno y sobrevive en este entorno, entonces el tiempo no tiene con eso. Y la A dice correcto, porque todas las cucarachas murieron al estar encerradas. Eso no tiene nada que ver con la planta. Si ven que las dos preguntas que decían correctas, ya la respuesta de paso es una brutalidad, una cosa que uno dice, eso no tiene sentido. Entonces, de una vez dejamos que la respuesta correcta es la A. 95, la A. ¿Listo? ¿Entendieron perfectamente aparte? Sí, profe. Listo. La 96 dice, aunque Inés es una mujer joven que nunca ha tenido relaciones sexuales, dice si una virgen, hace un mes fue diagnosticada con SIDA. ¿Listo? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y aquí vamos a pasar algo rápido que tenemos que ver ahorita que estamos en tiempo pandémico. VIH y SIDA. Como ya ustedes saben, el SIDA es el síndrome
Lo escribí mal. Síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida. Carajo, me está olvidando de escribir. Inmunodeficiencia humana adquirida. ¿Listo? La palabra es síndrome, es decir, es una patología, para los que van a estudiar medicina, es una patología que ya se expresa, ¿listo? Es decir, es la enfermedad como tal. Ahorita en el caso de lo que tenemos aquí con nuestro nuevo coronavirus, ustedes han oído hablar de que hay pacientes normales y pacientes que son asintomáticos. Entonces, en este caso yo puedo decir, el paciente normal desarrolla un síndrome o desarrolla una enfermedad que lo lleva a tener fiebre, escalofríos, toser. Y el asintomático es el que se la va feliz de la vida transportando el bicho, pero sin sufrir el síndrome. Entonces yo puedo tener el virus, pero no sufrir el síndrome. Eso es lo que pasa. Y el VIH es el virus de inmunodeficiencia humano. ¿Listo? Este es el virus, es el bicho que causa el síndrome, ¿listo? Entonces aquí lo que pasa es que nos está diciendo Inés, la forma de transmitir el VIH es por relaciones sexuales o por transfusiones de sangre, contacto con la sangre, ¿listo? Entonces nos dicen Inés no tiene relaciones sexuales, entonces tengo que descartar una de las rutas. Tengo que descartar las relaciones sexuales. Ahorita sí, ¿cómo se contagió esta mujer de la enfermedad? Por utilizar inodoros utilizados por personas enfermas. Ya hemos visto, el SIDA o el virus se transmite de dos formas. Hay dos formas de transmisión, sangre y relaciones sexuales. Listo, estas ya sabemos que ya no pueden, solo nos queda buscar algo que tenga que ver con sangre. Cuando ustedes sienten un inodoro, o sea, admitamos, a menos de que el inodoro sea muy asqueroso, ¿hay transmisión de sangre? No, entonces lo descartamos, ¿cierto? Al compartir cubiertos con algún portador de la enfermedad, a menos de que usted no la ve en el cubierto, no tiene por qué haber transmisión de sangre. Al compartir jeringas con personas que padecen la enfermedad, cuando usted usa una jeringa, la jeringa rompe su piel, ingresa a su vena y en su vena ¿qué hay? Sangre. Entonces, aquí sí como tal puede quedar rastros de sangre en la jeringa. No es que usted no lava la jeringa, pues así con agua caliente, ¿verdad? Para reutilizarla. Entonces aquí sí pueden quedar rastros. Y al saludar de mano a una persona con SIDA, ahí tampoco hay contacto de sangre, a menos de que usted se corte, la otra persona se corte y ahí sí choque las manos, que es una cosa loca que no se ve en esos días. Entonces, falso. Respuesta correcta, la C. ¿Sí vieron? Esta respuesta es muy fácil y comúnmente casi todos dan la respuesta correcta. Sí, pregunta, señorita, que no sé quién eres, pero pregunta. Jennifer. Hola, Jennifer. Al transmitirla así, entonces se transmitiría por medio de sangre, pero si la otra persona no está infectada, la única forma que se contagiaría es también estando como que herida o algo, pero de lo contrario, con tal de que solamente le eche una gotica en una, no sé, mano, así no pasaría nada. Exactamente, por ejemplo, si de alguna forma tú estás infectada con VIH y me cae una gotica de sangre en la mano y yo me lavo rápidamente, no hay riesgo de infección. Infectada me cae a mí y yo tan de malas que tengo una cortada ahí y me cae sobre mi cortada. Ahí ya está teniendo vínculo tu sangre con la mía. Y en ese caso sí ya hay procesos infecciosos. ¿Sí? Bueno, sí, señor. Colocándolo en el contexto en el que estamos llamado coronavirus. Si yo toso y a ti te caen las particulitas, supongamos en tu rostro, por ejemplo, ahí tú estás teniendo contacto con el virus. Pero si tú tienes tapabocas y el tapabocas hace que esas particulitas caigan y se mantengan aisladas de tu sistema respiratorio, es decir, no las respires, tú estás alejada del virus. ¿Qué entonces debes hacer ahí cuando llegas a tu casita? Quitarte el tapabocas, lavarte bien la carita y eliminar el virus de tu sistema. ¿Listo? Y eso evita que tú ya sufras la contaminación. Por eso la cuña radial, por eso la importancia del uso del tapabocas en esta pandemia. ¿Listo?
Sí, sí, señor. Listo, hasta ahí vamos bien. Entendido todo. ¿Listo? Entonces ahorita sí pasamos a otra pregunta, una pregunta más química. Dice, la acidez de un alcohol está relacionada con la estructura. Y nos muestra en la tabla 1. Entonces vemos, tabla 1, estructura general de un alcohol. Nos muestran el monachito que me indica la estructura y nos muestran el aumento de acidez. Entonces yo voy a decir, aumento de acidez. El menos ácido de todos, como yo leo esta tabla, es el menos ácido de todos, es uno terciario. ¿Qué indica un alcohol terciario? Simplemente indica que lo único que tiene en la relación un alcohol es R o H. Si ustedes ven un OH, posiblemente es un alcohol. Entonces aquí hay un OH, aquí hay un OH y aquí hay otro H. Entonces, eso que está ahí es una función química llamada alcohol. Así no la conozcan, el listo les presenta a usted la tabla y le dice, mire, esto que está aquí es un alcohol y hay de 3 tipos. Terciario, tiene usted ese OH enlazado a un carbono y ese carbono tiene alrededor 3 vecinos, 1, 2, 3. Entonces, como tiene 3 vecinos, se llama terciario. ¿Listo? El secundario, usted coge el carbono y como tiene 2 vecinos, mire que los vecinos son la R, no estoy hablando del hidrógeno, tiene 2 Rs, eso significa secundario. Este hidrógeno de aquí es tan pequeño que no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces usted tiene 3 vecinos, 3 Rs, 3 grupos radicales, entonces va a ser un alcohol terciario. Tiene 2, alcohol secundario. Tiene solo un hito, pues alcohol primario. ¿Listo? Y miremos que la tabla que tenemos al lado, esta tabla de aquí, nos muestra ya diferentes alcoholes. Vamos a catalogarlos, entonces así. Nos dice, el terciario es el menos ácido, el primario es el más ácido. Listo. Entonces, ahorita sí, vamos a ubicar aquí, vamos a diferenciarlos. El primero, busco el OH, aquí está el OH. El carbono de al lado, ¿cuántos grupos tiene? Aquí hay un hidrógeno, pero aquí hay un carbono y aquí hay otro carbono. Entonces, este y este serían R1 y este de aquí es R2. Entonces, tiene 2, este es secundario. ¿Sí vieron por qué? Es igualito a este. R' por aquí, R1 y R2. Aquí tiene uno por aquí y otro por acá en torno a este carbono. Al carbono de aquí. ¿Listo? Este carbono y este carbono y este carbono son los que vamos a analizar, los que están conectados al OH. ¿Listo? Porque si el primero tiene 2 grupos pegados, entonces será secundario. Este de aquí, miren, el carbono tiene solo 1. Entonces este va a ser primario. El de aquí, ¿cuántos tiene? 1, 2, 3. Tiene 3, entonces va a ser terciario. 1, 2, 3. Y el último de acá tiene 1, 2. Entonces este va a ser secundario. ¿Listo? Ahí ya voy a definir. Definí que tenemos un secundario, un primario, un terciario y un secundario. Listo. Ya hasta ahí llegué. Ahorita sí va la pregunta. De acuerdo con lo anterior, ¿qué alcohol presenta menor acidez? Yo me vengo a la tabla. El menos ácido de todos va a ser el terciario. Entonces busco entre todos estos cuál es el terciario. Solo hay uno. Observen, aquí está. Entonces ya directamente me voy a las respuestas y busco exclusivamente este, el 2-metil-2-propanol. Listo, no necesito más. Me voy y busco 2-metil-2-propanol. Miren, aquí está la C. La C es el alcohol de menor acidez. Ya no necesito más. Ya solucioné la pregunta. Rápido, directo y al grano. ¿Hasta alguna pregunta, chicos? Profe, ¿podría volver a explicar lo de los grupos? Claro, con el mayor de los gustos. Entonces vamos a borrar esta partecita de acá. Y lo que pasa es que en química orgánica, para los que no han visto química orgánica, la química orgánica siempre va a hablar de algo que es el carbono vinculado, siempre va a tener 4 enlaces y va a estar vinculado a su alrededor con otros átomos, ¿listo? Entonces, en química orgánica, esto que vemos como una R aquí, que vemos aquí en este sistema como Rs, se conocen como grupos radicales o grupos sustituyentes. Entonces usted va a decir R. ¿Qué es un grupo R? Un grupo R es cualquier cosa que usted pueda formar con carbono y que esté pegado, enlazado a ese carbono que usted tiene. Entonces pongamos un CH, el más básico, CH3. ¿Listo?
Entonces, esto de aquí va a estar vinculado. Miren, cuando usted lo tiene, entonces, en lugar de esta R, usted va a decir CH3, ¿listo? Entonces, este pedacito que tenemos aquí, yo lo puedo simplemente convertir en una R, un grupo sustituyente. Entonces, cada vez que ustedes vean un carbono a otro carbono, eso se puede considerar como un grupo sustituyente. Entonces, en este caso de aquí, miremos exclusivamente el de la respuesta. Yo digo que voy a buscar uno que tenga 3 grupos sustituyentes vinculados al carbono. Entonces, carbono de interés, este que tenemos aquí, miren que está aquí. Entonces, arriba tengo un CH3, una R. Aquí a la izquierda tengo otra R. Y abajo tengo otro CH3. Entonces, me tuviera yo 3 Rs. Al tener 3 Rs, tengo 3 grupos sustituyentes. Y cuando tengo 3 grupos sustituyentes sobre un carbono, lo voy a llamar terciario. ¿Listo? Cuando tengo 2, lo voy a llamar secundario. Cuando tengo 1, lo voy a llamar primario. ¿Listo, chicos? Entonces, por ejemplo, este de aquí, si yo aquí le colocara un hidrógeno y aquí le colocara el OH, este OH me indica que pertenece a la familia de alcohol. ¿Listo? Ubicado sobre el carbono, y sobre ese carbono tengo 1, 2 grupos sustituyentes. El hidrógeno no se cuenta como grupo sustituyente, entonces tengo 1, 2, entonces este sería un alcohol secundario. ¿Listo? Supongamos que yo lo convierto en un CH3. Ahí sí tengo 1, 2, 3 y sería terciario. ¿Listo, chicos? Hola. Sí, profe, gracias. Listo, chicos. Cualquier cosa también les recuerdo, también les doy esa cuña radial y esa promoción. Si tienen alguna duda en química orgánica principalmente, que es lo que a veces no se alcanza a ver en grado 11, con el mayor de los gustos me escriben por el Classroom y yo puedo proceder a dictarles un repaso general de química orgánica. ¿Listo? No hay problema. Si tienen alguna duda de química, de algún tema de biología o de física y dicen, no, profe, la verdad nunca entendí esto y veo que son varios los que les tienen una falencia, me dicen y sacamos un tiempito extra de una media hora o una horita y les explico ese tema. ¿Listo? Por ejemplo, eso química orgánica y veces uno no lo alcanza a ver en 11, por X o Y se los puedo explicar perfectamente. ¿Listo? No hay problema. Ahí les dejo ese dato, por si algo. Profe, es que, por ejemplo, yo sí soy como malita en química. La de 2-butanol, entonces sería CH3 más, pues, las 2 H's, pues yo le sumaría como 5, ¿cierto? Que es la cantidad que también la tenemos por en el otro lado. Entonces ahí, por eso nos daría igual y nos daría secundario porque están los dos. O sea, no sé si me sé explicar, pero pues yo sí lo entiendo. Sí te sabes explicar, pero yo lo que quiero que veas es, no te centres en contar átomos, sino simplemente, ese carbono que está en verde, ¿a cuántos carbonos está ligado? Nada más miremos eso. Aquí hay uno, aquí hay otro. Entonces, como está ligado a 2, es secundario. Este de aquí, ¿a cuántos está ligado? A 1. Entonces, como solo hay uno, primario. Este de aquí, ¿a cuántos está ligado? A 1, 2, 3, terciario. ¿Listo? La cadena que va pegada de aquí para allá puede ser infinitamente larga, de aquí para acá puede ser larguísima, pero no hay todo ese carbono cuando está pegado. Simplemente eso. Ah, ya, ahora sí, profe, es que yo estaba contando, por ejemplo, los carbonos, todos los que hubieran, pero ya, es solamente el carboncito a cuántos están pegados, ya. Imagínate, listo, te voy a poner un ejemplo. Es así como tú te paras y eres tienes 4 extremidades. ¿Listo? Yo lo único que necesito saber es si con esta mano estás agarrada de un carbono y con este estás agarrada de otro carbono, eres secundario. ¿Listo? Eso es lo único que yo voy a contar. ¿Cuántos alrededor tuyo tienen carbono? Es lo único. Y eso te dice primario, secundario, terciario. O cuaternario, que sería cuando los 4 son carbonos. Ah, bueno, sí, señor. Entonces, profe, cuando nos preguntarían qué tiene menor acidez, es la mayor cantidad de carbono. De carbonos enlazados a átomos, ya sería el terciario. Claro, y el de mayor acidez es el que menos tenga. Exactamente, el de mayor acidez sería el primario, el que es el único que está aquí es el etanol. Más ácido el etanol, menos ácido el 2-metil-2-propanol y los intermediarios pues serían los secundarios, que son 2, pues están ahí. ¿Listo?
Ah, sí, sí, señor, muchas gracias. ¿Sí ves? La química no es difícil, la ciencia no es difícil, solo es de entenderla. Y nunca digan que son malos en algo. Apúntenlo. Entonces, listo, vamos para la siguiente que es más complicadita, pero igual de sabrosa. Entonces, la siguiente dice, un grupo de estudiantes quería conocer los factores que afectan la velocidad de reacción entre un ácido y un metal. Listo. Ustedes meten un ácido y un metal, él empieza a generar burbujitas y se empieza a degradar y se empieza a corroer. Eso es fácil. Hicieron dos experimentos variando únicamente las condiciones especificadas en la tabla, es decir, hicieron tal cual como dice la tabla. Cada experimento tomaron 3 tubos de ensayo y a cada uno le agregaron 1 mililitro de ácido y 1 gramo de metal, es decir, son todos igualitos, hicieron lo mismo para los 3. Y registraron el tiempo de reacción. Vamos a ver qué pasa entonces. Experimento 1, manteniendo la temperatura, manteniendo el metal completo, sin partir. Misma temperatura, pero metal completico. La barra, cogieron la barra completa y para adentro. Le echaron el mililitro de ácido y miraron. A los 18 grados centígrados hay una reacción completa y se demora 115 segundos, casi 2 minutos en degradar todo el metal. Tubo 2, 45 grados centígrados, pero ahorita la reacción completa se a los 75, es decir, ya bajamos de 2 minutos a casi 1 minuto pasadito. Y por último, caliento a 70 grados centígrados y observo que se baja a los 40. ¿Qué quiere decir esto? Que entre la temperatura que está, entre yo más arriba llego, entre más caliento, más rápido realizo, entonces velocidad se va haciendo más pequeña. ¿Listo? Este tipo de gráfica me indica un comportamiento inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir cuando algo es inverso? Entonces, entre más tengo de algo, más baja el otro valor. En este caso, entre más arriba está la temperatura, entre más caliente está el sistema, más rápido se degrada el metal. ¿Listo? Eso es lo que vamos a sacar de ahí. Y el segundo experimento dice, modificando el tamaño del metal y empleando la misma temperatura. Entonces ya no estoy tomando temperatura al mismo tiempo, pero vamos a ver, metal completo, entonces toda la barra completa se demora 115 segundos. Bien. Metal a la mitad, cuando lo parto a la mitad se demora 90. Y cuando lo troceo así, lo pico como si fuera cebolla, obtengo que se encuentra a 50, es decir, nuevamente construir una gráfica, pero esta vez no es tiempo, sino tamaño. Entre el tamaño más pequeñito, la reacción es más rápida. Entonces vamos a ver tamaño grande, reacción lenta. Nuevamente vamos a ver que entre más grande es el tamaño, más hacia acá llego, la reacción se va haciendo más lenta. Entonces ambos son inversamente proporcionales. ¿Listo? De acuerdo a eso yo puedo sacar, si yo quiero que el metal se me degrade en el menor tiempo posible, ¿qué debo hacer? De acá, máxima temperatura, caliente como Dios quiera. Y de acá, digo, pártalo en pedacitos pequeños. Entonces, si yo quiero obtener la degradación más rápida, tengo que calentar el sistema y partir el metal en los trozos más pequeños que yo pueda. Entonces, vamos a ver. De acuerdo con lo anterior, es posible concluir que A, siempre que hay un incremento de la temperatura, el tiempo de reacción se reducirá entre 40 y 75 segundos. Miren, aquí yo hice un rango en el cual tomé desde 18 hasta 70 y yo tengo una variación de 75 y 40 segundos. Hasta ahí está la teoría, me diría que está bien. Pero si alguien me pregunta, por ejemplo, ¿y a 100 grados qué pasa? Miren que la gráfica dice que probablemente entre más arriba llegue yo con la temperatura, más abajo voy a caer con la velocidad. Entonces yo no puedo afirmar que a cualquier incremento de la temperatura se me va a mover entre estos dos. Posiblemente yo incremento más, él va a llegar más abajo. Si sube 70, probablemente él va a llegar a 30 segundos, 20 segundos, no sé a cuánto, pero no puede quedarse ahí. ¿Listo? Entonces, descartado por este lado. La B dice, la velocidad de reacción tiene una mayor variación cuando se modifica el tamaño del metal que cuando se modifica la temperatura. Falso. ¿Por qué? Porque miren que los tiempos son los mismos, 115, 115, 75, 70. Bueno, en el primero se ve que son los mismos, en los siguientes sí cambian. Pero ya con que haya un valor que sea igual entre los dos, ya indica que ambas variables tienen un punto de convergencia, entonces se descarta la B en este caso. La C nos dice, la reacción tiene una duración mínima de 50 segundos.
Falso, porque miren, aquí sí tiene una duración de 50 segundos, pero acá de 40, entonces falso. Y la D nos dice, la velocidad de la reacción se modifica al variar la temperatura y el tamaño del metal. Esa es la que me engloba a mí la respuesta correcta del sistema. ¿Listo, chicos? Entonces la respuesta correcta sería la D de dedo. ¿Perfecto? Sí, sí, señor. ¿Listo? ¿Entendieron todos? Sí, profe. Listo. A los 23 presentes les pregunto, ¿les gusta la metodología como la trabajamos el día de hoy o quieren algún cambio en el sistema? Así está bien, profe. Listo, espero que me estén entendiendo. ¿Está bien? Listo. Entonces, siendo las 9:57 del día de hoy y llegando hasta la pregunta 98, entonces, ¿cuál es la tarea que nos queda? Ustedes van a realizar de la pregunta 99 hasta la 121, ¿listo? Las van a realizar, las van a analizar, se van a tomar un café y con las respuestas van a pasarlas al cuestionario de Google, ¿listo? Las van a responder. Para que así en la siguiente clase que nos vemos, yo simplemente ya digo, todos respondieron bien la 99, entonces no la toco y pasamos a la 100, la que respondieron mal, ¿listo? Con una persona que me responda mal una pregunta, ya yo la explico, ¿listo? Sí, sí, señor, muchas gracias. Listo, profe, a ustedes para servirles les recuerdo, así mismo también, estas diapositivas que ustedes tienen aquí, con todos los matachos y todos los rayones, yo se las voy a subir ahora inmediatamente, junto con la grabación de la clase y el link a YouTube, se las voy a subir aquí al tablón, ¿listo? Ustedes tienen acceso entonces a las diapositivas, con las respuestas, a la grabación en dos medios, tanto en como en YouTube, ¿listo? Para que queden claros, ¿perfecto? Y nos veremos la siguiente sección que tenemos clase, creo que es el jueves, ¿cierto? Mañana creo que es, profe. Ah, listo. Es que aún no me memorizo el horario, pero sí, yo creo que entonces es mañana. Y ya mañana respondemos las que hagan falta en ese tema, ¿listo? Muchas gracias, profe. A ustedes, muchachos, se me Gracias, cuidan. profe. Listo.